Imagina que entras a una sala de cine para pasar una noche tranquila. Afuera llueve, el neón de las marquesinas tiñe la acera con destellos rojos y azules y un aroma a palomitas recién hechas flota en el aire. Bienvenidos a El Ático de Belayud. Hoy hablamos de Demons, la brutal obra de Lamberto Bava, producida por Dario Argento, que convirtió una noche de cine en un descenso al infierno. Todo arranca con unas misteriosas invitaciones entregadas en la calle por un hombre que oculta su rostro tras una máscara metálica. Entradas gratis para un estreno secreto en un lujoso cine de Berlín Occidental. No hay cartel de la película, no hay publicidad, solo esa invitación brillante que despierta más curiosidad que sospecha. Entre los asistentes, un público variado. Estudiantes, parejas, solitarios, curiosos y algún que otro tipo con pinta de buscar problemas. En el vestíbulo, junto a decoraciones llamativas, hay una extraña máscara expuesta en un pedestal. Parece parte del atrezo, pero su aspecto es inquietante, metálica, fría, con una expresión diabólica. Una mujer, riendo, decide probársela. Un simple arañazo en la mejilla, y nadie sabe que ese gesto inocente acaba de encender la mecha de la tragedia. La sala se oscurece. La película comienza. En ella un grupo de jóvenes explora una tumba olvidada, encontrando esa misma máscara maldita. En la ficción, al ponérsela, sufren una herida y comienzan a transformarse en algo monstruoso. Afuera, en la sala real, la mujer del vestíbulo empieza a sudar. Su respiración se acelera. Un dolor extraño le recorre el cuerpo. Sus uñas se alargan. La piel de su cara se abulta y se abre en laceraciones que dejan ver carne de un color imposible. Su grito rompe el murmullo del público y así nace el primer demonio. El pánico se desata en segundos. El contagio es inmediato. Un arañazo, una mordida, un contacto y la maldición se transfiere. Quienes intentan ayudar, caen. Las transformaciones son un espectáculo de efectos prácticos. Venas que laten bajo la piel, dientes que crecen rompiendo encías, ojos que se tornan amarillos brillantes. Aquí no hay trucos digitales, solo maquillaje y prótesis en su máxima expresión ochentera, con un gore tan físico que parece saltar de la pantalla. La gente corre hacia las salidas, pero las puertas están selladas. Las ventanas tapiadas. Nadie puede salir. El cine, lugar de fantasía y escape, se convierte en una trampa mortal. La tensión se alimenta de la claustrofobia. Cada pasillo es un callejón sin salida. Cada butaca puede ocultar a una criatura. Afuera, las luces de la ciudad son un recuerdo lejano. Adentro, el sonido de los demonios se mezcla con la música atronadora. Los sintetizadores inquietantes de Claudio Simonetti, combinados con heavy metal de Mötley Crüe, Accept o Saxon, crean un ambiente eléctrico, salvaje y sin respiro. Entre el caos, algunos intentan resistir. George y Cheryl, una pareja que estaba allí por simple diversión, se convierten en improvisados héroes. El grupo de supervivientes se atrinchera, pero los demonios son cada vez más numerosos y más agresivos. Las escenas de persecución están coreografiadas para no dejarte respirar. La cámara se mueve entre las butacas, siguiendo a las víctimas como si fueras parte de la cacería. Y entonces llega uno de los momentos más recordados del cine de terror italiano. George encuentra una moto de exhibición en el vestíbulo, la arranca dentro del cine y, armado con una katana, recorre el pasillo principal decapitando demonios a toda velocidad. Es una mezcla delirante de acción y gore que parece sacada de una pesadilla adrenalínica. La sangre salpica, las cabezas ruedan y el rugido del motor se convierte en una banda sonora improvisada. Pero debajo del espectáculo hay una idea todavía más inquietante. Todo comenzó con la proyección de una película. La cinta es el origen de la infección. Es como si el horror necesitara ser visto para propagarse.
como si las imágenes fueran un virus que se mete en tu mente y desde allí destruye tu cuerpo. Es una metáfora retorcida sobre el poder del cine de terror, capaz de infectar a quien se atreve a mirarlo. Cuando los protagonistas logran abrir una salida, el alivio dura segundos. Afuera, la ciudad está infestada. El mismo caos, las mismas criaturas, el mismo infierno, pero a gran escala. Lo que sucedió dentro del cine no era más que un prólogo de algo mucho peor. El final, abrupto y sin esperanza, golpea como un puñetazo. No hay salvación, solo la certeza de que la pesadilla se ha desatado y no hay manera de detenerla. La fuerza de Demons no está solo en su violencia y gore, sino en cómo envuelve al espectador en una atmósfera que no da tregua. Es exceso puro, maquillaje grotesco, colores saturados, encuadres agresivos y un ritmo que sube y baja como una montaña rusa en la que sabes que tarde o temprano te vas a estrellar. Su producción también tiene curiosidades. Fue rodada principalmente en el antiguo Cine Metropol de Berlín Occidental. Hoy, un lugar abandonado que los fans siguen visitando. Dario Argento, además de producir, se involucró en la selección de la música, asegurándose de que cada escena tuviera el pulso sonoro perfecto para mantener al espectador pegado a la pantalla. Lamberto Bava, hijo del legendario Mario Bava, demostró que podía dejar su propia marca en el cine de terror, creando una obra que, aunque criticada en su momento por su guión sencillo, hoy es considerada un clásico de culto. Ver Demons hoy es como abrir una cápsula del tiempo. La energía de los 80, la artesanía de los efectos prácticos, el descaro de una época en la que el terror no tenía miedo de ir demasiado lejos. Es sangrienta, exagerada y por momentos absurdamente divertida. Pero sobre todo, es una experiencia que te deja con la sensación de haber sobrevivido a algo, aunque solo estuvieras sentado viendo una película. Ahora dime, si mañana alguien te diera una entrada misteriosa para un estreno secreto, ¿te atreverías a entrar?